Otilia. 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 Otilia Tanti. Otilia Tanti. Otilia, un lugar en Punilla. Otilia. ¿Qué lugar? Punilla. Otilia. A desalambrar, a desalambrar. Tengo la libertad de ir y venir por los caminos que más quiero. Dulce como la vida cuando soy bien querida y tengo ganas de bailar. Tengo la libertad de ir y venir por los caminos que más quiero. Dulce como la vida cuando soy bien querida y tengo ganas de bailar. MUMI, Mujeres Migrantes. Mujeres migrantes, con los pies en la tierra y la voz MUMI, en el aire. Mujeres migrantes con los pies en la tierra y la voz en el aire. Y la voz en el aire. MUMI, Mujeres Migrantes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá estamos en la anteúltima entrega del año. Somos MUMI, Mujeres Migrantes. Con los pies en la tierra y la voz en el aire, en este espacio radial que nos comparte muy gratamente todo el colectivo de Otilia de Tanti. Estamos en esta entrega para compartir hoy un tema que nos ha movilizado a todos durante todo el año y que nos sigue movilizando y que además nos deja con muchas preguntas para el año que viene. Educación. Educación y pandemia, ¿no? Porque este año tenemos un contexto particular en el que tuvimos que hacer una transformación en casi todos nuestros ámbitos de la vida y la institución escolar, por supuesto, que no se queda fuera. Nosotras en este tema hemos elegido un poco también azarosamente abordar la educación del sistema formal, en este caso la educación media, y la adolescencia. Nos hacemos muchísimas preguntas. Queríamos saber qué ocurrió con el territorio escuela, qué ocurrió con los cuerpos que ya no la habitan, qué ocurrió con esos docentes que están adentro de su casa y siguen con su trabajo, con su familia, con sus niñes. Cómo es el acercamiento vía la web. Y bueno, estos y muchísimos temas más que por supuesto no vamos a llegar a tocarlos todos, pero por lo menos es un pantallazo interesante y general. Sí, la idea es pensarnos para lo que viene y estar informados para poder decidir y para poder también, como siempre, convertirnos en esos actores y actoras sociales activos con esta participación ciudadana que nos toca cada vez más fuertemente, haciéndonos responsables de todos los ámbitos de nuestras vidas. Así que bueno, vamos a escuchar todo lo que tenemos hoy. Vamos a tener una entrevista, vamos a tener audios haciéndonos testimonios sobre docentes, mapadres, y bueno, y también vamos a tener las voces de los protagonistas de esta temática que es tan importante y que nos atraviesa y que también nos conforma como sociedad. Con ustedes, educación. Yo cada vez que me dicen que hay que educar tiemblo, porque en general la educación lo que ha hecho es imponer ¿cómo te diría? Una escala de valores, una concepción del mundo, un orden moral a gentes que tenían otros órdenes, otras escalas, otras concepciones. Entonces esta idea de la educación, yo voy a educar, voy a imponer la cultura, voy a civilizar, que es la idea de Sarmiento y de algunos otros bárbaros que tanto daño hicieron a nuestras civilizaciones más profundas, las verdaderas, que eran llamadas barbaries. Hay que manejarlo con mucho cuidado, eso de educar. Yo creo que lo más importante es saber escuchar y respetar lo que se escucha. Saber ver y respetar lo que se ve. Y que la única manera de educar es aprender. Que el que de veras enseña es el que aprende, como decía Paulo Freire con razón. Se educa aprendiendo. Entonces, a partir de la certeza de que el otro siempre tiene algo que decir que vale la pena escuchar. Que todos tenemos algo que decir que vale la pena escuchar. Que yo no le voy a transmitir la verdad a nadie, porque la verdad no existe. La verdad es el resultado de una cantidad de verdades contradictorias entre sí, que son tan contradictorias como nosotros somos.
Entonces, esas concepciones, ¿viste?, de redención por la educación, a mí siempre me producen un poquito de alergia. Digo, cuidado. Yo creo que en primer lugar hay que respetar a los demás y saber que esa frontera que separa a los civilizados de los bárbaros, a los cultos de los incultos, es una frontera falsa, que no tiene nada que ver con la vida. Yo conozco una cantidad de doctores que son de una incultura tenebrosa. En cambio, conozco gente profundamente culta que no sabe leer ni escribir o que escribe y lee de mala manera. ¿Por qué? Porque culto es aquel capaz de escuchar al otro. Y culto es aquel capaz de escuchar las voces de la naturaleza de la que forma parte. Ese es el culto para mí, no el que acumula conocimientos. Más conocimientos acumula la computadora, que ahora fíjate lo que es, con internet, impresionante. A ver qué erudito va a competir con él. Bueno, acabamos de escuchar un archivo del año 2005, Educación y Cultura, de nuestro queridísimo Eduardo Galeano, el maestro uruguayo, que va exponiendo todas las aristas de la educación, desde su construcción sociohistórica y cultural como una forma de normalizar o de colonizar a los pueblos y también de determinar algunas verdades como las únicas para obturar discursos diversos, culturas diversas y, como bien dice el maestro, la verdadera historia de nuestros pueblos, de los pueblos originarios y de nuestra queridísima tierra, ¿no?, de toda Latinoamérica. Por supuesto, esa mirada que compartimos de la educación para la emancipación, pensando en el gran educador Paulo Freire, que nos convoca siempre a la escucha y a la construcción de la experiencia, que tiene que ver con la cultura que cada uno trae y las experiencias que cada uno trae para compartir en una escucha abierta donde todas las miradas y todas las verdades son válidas en la construcción de una sociedad más diversa y también con más empatía. Así que bueno, un poco para darle contexto al programa de hoy, ahí escuchábamos y acordábamos con este maestro que además también plantea la situación de la información y del conocimiento en un contexto hoy en día de medios convergentes y donde la educación virtual se está haciendo presente cada vez más y bueno, donde nos ponía también a preguntar Eduardo Galeano sobre si la información por sí misma es conocimiento o si necesitamos de un intercambio humano para eso. Así que bueno. Bueno, tenemos hoy el agrado de presentarles en esta entrevista a José del Rosso, docente e investigador. Él es profesor en Ciencias Políticas, licenciado en Educación, tiene una maestría en Educación y en Valores Democráticos. Y bueno, nos va a acompañar hoy en esta entrevista. Queríamos hablar con vos porque nos interesaba tu papel como director de la escuela secundaria Bosco Lescano, número 84, de acá de la localidad de Tanti. Y por otro lado, tu papel de secretario titular del departamento de Punilla, del nivel secundario, especial y superior en un PCN. Sabemos que estás actualmente en funciones, así que... Hola José, buenas tardes. Bueno, ahí te acabamos de presentar, un gusto que estés acá con nosotras. Vamos a hacerte una entrevista, nos vas a contar un poquito cómo fue este año escolar y así todas las personas que nos están escuchando tienen un pantallazo general de cómo lo viviste vos. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme. Un placer. Un año excepcional, claramente, un año que nos hizo viajar al pasado y al futuro al mismo tiempo, me parece a mí, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Y sí, me parece que lo de la pandemia nos obligó a
poner en práctica algo que imaginábamos sucedería en 10 años. Que pudiéramos crear un espacio de enseñanza completamente virtual desde una escuela pública, por ejemplo. O sea, ¿ustedes ya lo venían vivenciando eso? ¿Ya lo venían pensando, lo venían imaginando? En la medida en que cada uno de los docentes se ha ido capacitando, ha recibido formación para el manejo de las TIC, especialmente en lo que hace a la convergencia tecnológica. O sea, cómo todo ha quedado conectado hoy. Y esto de la convergencia tecnológica era algo de lo que se hablaba, pero que sabíamos muy poco. Pasaba en el primer mundo, creo yo, pero acá no teníamos noticias de que el calendar me conectaba con Google, con el Classroom, con Meet, y que me agendaba todo, y que de repente alguien que no era yo sabe toda mi vida, la ordena en un calendario, le pone horas, me avisa media hora antes. Digo, eso que parecía que solo sucede en las películas, que alguien o una casa robotizada te hable y te prepare el día, de repente entramos en un mundo como ese. Y me parece que fue una sorpresa para todos. ¿Y qué pasó con eso acá en Tanti, con todo lo que es tecnológico? En cuanto a los alumnos, ¿cómo lo recibieron? ¿Pudieron responder ante la demanda de la institución? Bueno, creo que acá y en todos lados se verificó la falacia que implicaba pensar que había nativos digitales que por el solo hecho de haber nacido en una época iban a resolver Por el contrario, lo que descubrimos es que los jóvenes siguen siendo los jóvenes de la sociedad y necesitan acompañamiento y necesitan aprender a aprender, y que los adultos tenemos mucha más experiencia en eso, y hemos visto con mucha claridad que los docentes resolvieron, siendo grandes, no nativos digitales, mucho mejor los desafíos tecnológicos que muchos jóvenes, por no decirte la mayoría. Mirá. O sea, serios problemas de jóvenes que no saben administrar un procesador de texto, subir información o buscar información, utilizar la convergencia tecnológica que está disponible hoy. Bueno, es interesante desmistificar un poco eso, ¿no? Sí, a veces, viste, las hipótesis teóricas se difunden a veces en los sistemas educativos que lamentablemente se llegan a concebir como algo comprobado, y se repiten discursos. ¿Quién no ha participado en una capacitación donde se habló categóricamente de los nativos digitales? Bueno, la realidad demostró que los jóvenes siguen siendo jóvenes, sujetos de acompañamiento por parte de los adultos. Para eso estamos los adultos, ¿no? Perfecto. Y como balance del año, ¿qué te da? ¿Positivo, negativo? Digo, para mí es positivo en la medida en que hemos podido demostrar la flexibilidad que puede tener una organización de 200 años como la escuela para responder a un cambio imprevisto, impuesto por una realidad imprevista. La escuela siguió abierta digitalmente, siguió existiendo la idea de la escuela, se puso de manifiesto que tampoco era cierto la idea de que la enseñanza virtual sola tenía un potencial que jamás podría alcanzar la escuela presencial. Queda absolutamente demostrado que el vínculo humano, el vínculo directo, tiene elementos que la digitalización del conocimiento y del aprendizaje no logra. Totalmente. Sigue siendo, como lo fue hace 100.000 años, muy importante que un adulto le hable a un niño o a un joven en aquel momento o mediados por un fuego, y hoy quizás mediados por las tecnologías, pero que le hable como humano. Completamente, el vínculo ahí. El vínculo pedagógico. Lo que llaman el efecto de escuela no es más que eso, ¿no? El encuentro entre un
entre una persona en formación y un adulto que lo guía y lo acompaña. Sí. ¿Y cómo viste vos en los chicos esa falta de cuerpo, ¿no? De mujeres migrantes, siempre hacemos hincapié en esta idea de cuerpo como primer territorio habitado. Y bueno, y nos preguntábamos justamente eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no está enfrente de los alumnos, de los chicos, y no puede realmente verle la cara, verle los gestos, si realmente están escuchando, si están prestando atención, si se sienten bien, si se sienten mal, si se están peleando con otros, si tuvo problemas en su casa, ¿qué pasa cuando todo eso no está? A mí me sorprendió mucho que cuando no estuvo el cuerpo de los docentes, tuvo que aparecer el cuerpo de las familias. Si se puede llamar, ¿no? Quizás estoy usando mal el término, pero digo, esos adultos que están en casa y que por la dinámica del sistema de producción capitalista en el que estamos inmersos, están sustraídos prácticamente de digamos, los ritmos hogareños, y esto los puso en ese lugar central de adultos referentes de los chicos, y bueno, creo que también ahí hubo algunos problemas y los chicos sintieron ese déficit. Y creo que por eso también, vos me preguntabas qué valoración hacía yo de este año. Pensaba, este artefacto cultural que llamamos escuela, que es viejo, que le venimos pegando en los últimos 40 años, con todo lo que tenemos desde las teorías, demostró que sigue siendo un ordenador social. Estábamos hablando de poner el cuerpo y vos me contabas que te sorprendió la presencia de los padres y, bueno, un poco los conflictos que en ese ámbito ocurrían. Te escuchamos. Sí, bueno, tuvo que aparecer el cuerpo adulto de los padres, ¿no? Para convertirse en un punto de referencia en un momento que fue difícil para los chicos. Los chicos sí que perdieron todas las referencias. La presencialidad, entre otras cosas, provoca que el chico se encuentre con sus pares, que son un punto de referencia, con otros adultos que no son sus padres, que son los docentes, los preceptores, que son otro punto de referencia, con los cuales confrontar y hacer sus propias coordenadas, ¿no? Para acercarse, alejarse. Y esa es una tarea cotidiana. Hasta diría yo, es una tarea que requiere de una visualización profesional, o sea, un acto de conciencia de que eso está sucediendo y que como adultos tenemos que tener presente esa situación. Y creo que los papás no lo tienen. No pudieron en sus, conflictos. Yo también soy padre y también lo viví en mi propia casa, ¿no? Sí. Creo que quizás también los docentes tienen una distancia emocional que hacen que puedan como sobrevolar las situaciones y tratar de elegir, por lo menos en ese momento y con ese pedacito de historia que conocen, porque se les escapa un montón de cosas, poder dar en el clavo en muchas cosas, ¿no? Y estar ahí, creo que si son docentes como conscientes, pueden darse cuenta que eso, que marcan de alguna manera un rumbo, ¿no? Que muestran caminos posibles. A nivel emocional me parece un sostén muy importante. Me parece que sí, me parece que eso, pero vuelvo al punto que te planteaba recién. Es un acto consciente. Quizás eso hacia la profesionalidad de educadores somos todos, los padres y los docentes. Pero el docente se ve obligado a entender ese proceso y de ponerlo en un lugar, digamos, un lugar donde pueda claramente intervenirlo. José, y en cuanto al conocimiento de teoría de lo que te exige la currícula, ¿qué es lo que ocurrió en las casas? ¿Cómo fue esto? Bueno, lo que ha propuesto la provincia de Córdoba es hacer una priorización de contenidos. Eso lo hizo la escuela. La familia hizo lo que pudo. Mucha gente se plantea el tema de cómo hago yo para enseñarle tal o cual contenido de matemática, de física, o de lengua o de historia. Y en realidad nadie pide o nadie se propuso que los padres enseñen, sino que acompañen la construcción del conocimiento. Y eso requiere
de un poner tiempo a disposición del otro. Y muchas veces mucho. Y es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Porque además también implica aceptar los ritmos de aprendizaje del otro. Sí. Y esos son todos, digamos, comportamientos profesionales de un educador que los padres habitualmente no tienen, no ponen en juego, y eso genera mucho conflicto con el chico. Y bueno, hemos visto situaciones o conocido situaciones más que visto donde bueno, hay mucha pelea, ¿no? Aumenta el nivel de distintas violencias en las casas, ¿no? Y en algunos casos hemos visto, no mucho, pero hemos visto literalmente un abandono, ¿no? De decir, bueno, prefiero que pierda el año el chico, porque en realidad los que no querían implicarse eran los padres. Me parece, a mí es una interpretación mía, ¿no? Porque, digo, no hubo un nivel de exigencia y de complejidad en las actividades que se le propusieron a los jóvenes que no pudieran ser resueltas por los padres. Claro. Y en cuanto a la cantidad de chicos que se inscribieron, al día de hoy, ¿cómo están en la escuela? ¿Hay mucha deserción? No. 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 Tenemos, si yo te tuviera que decir un chico que está completamente fuera del vínculo con la escuela, y te podría decir el 3%. Si lo comparo con años anteriores en la presencialidad, no varía mucho. Ah, mirá. Bien. Chicos desvinculados, es decir, que entraron en vinculación con la escuela, no les gustó, no pudieron sostener por falta de autonomía y acompañamiento en la casa la dinámica de trabajo virtual, y que están, pero no están, o sea, están vinculados, hacen algunas actividades y otras no, y te puedo decir que hay un alto porcentaje. Pero yo no dejo de sorprenderme que no es muy distinta a la cantidad de chicos que muchas veces en la presencialidad los tenemos físicamente, pero no están vinculados con el aprendizaje y el conocimiento. Claro. Que es un fenómeno muy difundido en la escuela secundaria. Sí. Y tengo una consulta, ¿cómo hicieron los docentes para poder estar presentes de alguna manera? ¿Se hicieron en algunos casos particulares visitas hogareñas? No. En ningún caso se hizo eso. Se fue transitando por distintas etapas. Hubo una primera etapa donde se propuso desde esta escuela en particular el trabajo en una plataforma de Classroom, y eso permitió que la escuela siguiera siendo una organización. O sea, que pudiéramos ver lo que estábamos proponiendo todos, que es más, por primera vez muchos docentes veían en tiempo real lo que le proponía su propio compañero y la fecha de entrega. Está bueno, y la forma en que le devolvía a los estudiantes, pero fue durante la primera etapa de manera diacrónica, porque al trabajar con Classroom se parecía mucho a lo que sucede en las universidades virtuales, ¿no? O sea, cada uno usaba los horarios, los jóvenes muy de la noche y los docentes a la mañana, y por lo tanto había como un desfasaje en eso, que no es malo si en los dos extremos del vínculo hay autonomía. Claro. ¿Sí? Si del otro lado hay un estudiante universitario que usa la noche porque trabaja de día, pero lo hace con autonomía, lo más probable es que eso funcione. Claro. El tema es cuando del otro lado no hay autonomía. Y entonces empieza el problema de esto que hablamos, ¿no? Estoy vinculado, pero no sigo, no tengo la suficiente disposición de ánimo para decirle de alguna manera que tendría que nacer de mi autonomía para responder a la tarea, al trabajo. Bueno, eso fue un momento muy diacrónico, por lo que elegimos nosotros. Los que trabajaron con WhatsApp fue mucho más sincrónico, pero enloquecedor. Claro. Para los docentes. Yo he tenido frente a mí teléfonos de docentes que trabajaban en otra escuela que tenían 1400 mensajes en un solo grupo. Sí. Y tuvieron que aprender a usarlo, y bueno,
fue una cosa muy estresante para ellos, mucho más trabajoso, pero por ahí mucho más efectivo por esta falta de autonomía, porque el WhatsApp permitía que el padre estuviera en el mismo grupo, que el chico se viera obligado a subir y estar con el docente en el horario. Bueno, eso fue cambiando en la medida en que la provincia empezó a pedir que hubiera más propuestas sincrónicas, o sea, que hubiera contacto directo a través de Zoom, Meet, Claro. y todas otras esas formas, plataformas, claro, sí. y otras plataformas que permiten el encuentro, aunque sea virtual, con los chicos. Bueno, eso pasó de julio a esta parte y ha dado buenos resultados. Otra estrategia que también se usó fue la integración de materias, que lo mismo estaba ya poniéndose en juego con el nuevo régimen académico en las escuelas, pero bueno, ahora eso facilitó mucho la tarea porque al integrar 2 o 3 docentes una propuesta de trabajo para los chicos facilitó, ¿no? Tanto para unos como para otros. Y siguiendo con esto de los cuerpos, qué te enteraste vos, qué pudiste percibir acerca de qué pasó con los adolescentes que no están poniendo el cuerpo en este territorio escuela? Bueno, lo que pasa cuando un adolescente queda a la deriva, ¿no? Sí. Porque, a ver, de mi larga experiencia en una escuela he aprendido que cuando un chico queda afuera, queda a la deriva, se va de la escuela por las razones que fueran, porque lo eligió, porque lo sacaron, porque se quedó libre por falta, porque repitió 3, 4, 5 veces y finalmente decidió irse. Lo que sucedía es que el chico se iba de la parte interna de la escuela y lo teníamos afuera, Pululando claro, para ver a otra sus vez en amigos. ese encuentro con los jóvenes, y eso no está ahora. Así que esos chicos que no solamente se desvincularon de la propuesta virtual de la escuela, también se desvincularon de cualquier forma de socialización que la escuela pudiera brindar. Así que yo la verdad que no puedo decirte exactamente qué pasó con esos jóvenes, pero por lo que nos han dicho algunos padres, hay chicos que han tenido problemas de pánico, otros así de mucho aislamiento. Sí. Sí, además la escuela es un espacio que inevitablemente te pide roce, ¿no? Te pide que puedas aprender a convivir con otros, que aprendas a resolver problemas, que aprendas, digo, que por lo menos para nuestra visión es una de las cosas más importantes que ofrece el espacio educativo, ¿no? Sostener, estar en una clase aunque no te guste lo que estás escuchando y no te interese, tener que hacer un trabajo aunque tampoco te interese y tener que entregarlo igual en fecha y en día, digamos, hay un montón de cosas que están alrededor de lo que es venir a clases que, bueno, no está, ¿no? Para seguir adelante, ¿cómo te imaginás vos la escuela del futuro? ¿Cómo sería? Ya que, digamos, creo que el sentido de la escuela se vio modificado por esta pandemia. Sí. Yo soy muy optimista, la verdad. Creo, como empecé diciendo en la entrevista, se nos adelantó el futuro. Lo que creímos que iba a pasar en 10 años pasó este año. Y creo que lo que venga va a ser una escuela bimodal, necesariamente. Es una herramienta sumamente potente. La tecnología hoy se convirtió en una herramienta que puede potenciar, no garantiza la difusión, la distribución del conocimiento, pero sí puede potenciar si el sistema educativo la incorpora y abandona algunos temas que me parece que sí o sí va a suceder. Vamos a revalorizar lo que hace más de 200 años se pensó de Comenius y Lasalles en adelante como este artefacto que provocaba la simultaneidad áulica del aprendizaje y la enseñanza y la simultaneidad sistémica. O sea, que un grupo de personas aprendieran en un solo espacio, dirigidos por un adulto en ese momento, y al mismo tiempo dentro de un estado que simultáneamente todos fueran aprendiendo una currícula determinada en aquellos momentos de manera muy autoritaria y hoy de forma
de formas más democráticas, ¿no? Pero me parece que eso va a ser revalorizado. Me parece que la escuela ha demostrado ser todavía una institución, para decirlo en términos más bien políticos, pero también una organización muy fuerte, una organización que no vamos a poder dejar, sí vamos a poder mejorar con la, Sí, con quizás la lo tecnología. lo que hizo es visibilizar un poco lo que quedaba obsoleto, lo que era necesario modificar para dar paso a lo nuevo, ¿no? Para impulsarlo un poco más, empujarlo un Sí, poco más. yo creo que se han caído varios mitos. Ya dije dos, voy a decir uno más, un tercer mito, que es esto de la inteligencia artificial, ¿no? Que mucha gente por ahí pregona y sostiene que estamos en un mundo donde las computadoras van a pensar por nosotras. Y me parece que ha quedado demostrado, como dicen algunos especialistas en el tema, que está mucho más cercana a la fuerza bruta lo que hacen las computadoras que a la inteligencia. ¿En qué sentido? En que lo único que hacen es procesar millones de datos de manera brutal. Pero la combinación de todo eso sigue siendo algo que hace la mente humana. Y lo que convierte esos datos en conocimiento sigue siendo la mente humana. Sí, por eso la programación en realidad es la herramienta, digamos, ¿no? Sí, pero yo creo que era un mito que nos iba... De Ay, hecho, ojalá, José. había videos, sí, había muchos videos en el sistema educativo que de alguna manera ridiculizaban esta vieja escuela presencial y mostraban lo que venía como algo, como algo que nos iba a resolver los problemas, ¿no? Porque esto iba a terminar siendo inteligencia artificial sumada a la inteligencia humana. Y lo que demostró la pandemia, y creo que en todo el mundo, es que disponer de este volumen gigantesco de datos y de información no garantiza que los chicos aprendan más, ni que el conocimiento progrese, si no interviene el desarrollo cognitivo de los sujetos. Y eso se produce esencialmente, para mí, en el encuentro vincular entre ese adulto y ese joven que construye, ¿sí?, esa herramienta. Sentido. Sí, el sentido, pero además construye la herramienta cognitiva con la que después va a explicar el mundo. Completamente. Y me parece que eso, la escuela presencial, sigue siendo la principal garante de esa construcción. Bueno, me encantó que estés hoy acá con nosotras. Muchísimas gracias. Por último, para cerrar, ¿con qué icono, dibujo, palabra representarías este año escolar? Qué difícil. Chan, chan, Mira, chan, chan. yo recién ahora estoy pudiendo formarme una imagen. No te podría dar, todavía no la tengo como algo Bien, gráfico, bien. pero sí tengo una palabra que creo que es la que creo yo que muchos hemos vivido eso, y es que lo que hicimos este año fue un poco difuso, ¿no? O sea, nunca tuvimos muy en claro qué hacíamos, para quién lo hacíamos y qué efectos tenía en ese que creíamos que iba a recibir. Con el tiempo vamos viendo resultados y vamos obteniendo, digamos, devoluciones, respuestas desde la realidad que nos permiten construir una explicación, pero el proceso a lo largo, desde que empezó en marzo, diría yo por lo menos hasta agosto, septiembre, fue muy difuso. Bueno, es que fue un tsunami que nos pasó a todos por arriba y todos intentamos como acomodarnos en esa gran ola, así que la institución educativa no quedó por fuera, digamos, ¿no? No. Definitivamente no. Seguro que no. Una más, ¿qué te pasa a vos cuando entras a la escuela y no ves a nadie? No ves niños dando vueltas, bueno, adolescentes en este caso.
Personal, José, entra, camina unos pasos, mira todo, está vacío. Yo lo que veo es que la escuela, con sus ritmos, con sus multitudes, con sus problemas, sus déficits, sigue siendo un organizador social, porque yo no te lo respondería cuando entro del portón hacia el interior del edificio, sino cuando voy llegando. Cuando yo voy llegando veo la función social que tiene la escuela y cómo la dinámica de toda la comunidad se organiza desde los horarios de los comercios, porque los comerciantes son padres de nuestros alumnos, entonces tratan de sincronizar la apertura de sus comercios con los horarios de la escuela, la policía tiene que sincronizar sus operativos, la municipalidad lo mismo, y un sinfín de otras dimensiones de la sociedad están muy vinculadas a esta organización. Y eso lo veo cuando llego a Tanti y percibo que eso no está. Que no está, que la escuela es nada más que un edificio hoy. Sí. Y que por lo tanto uno se da cuenta que la escuela no es el edificio, ¿no? Y que por más que uno lo vea y se distinga por el color y por la bandera y por lo que sea, si no está la función social de la escuela, Totalmente. Como organizadora de la vida cotidiana, y no la ve. Eso es lo que yo siento. Sí. ¿No? O sea, no... A mí me impactó el silencio al entrar. Sí, más que la falta de los cuerpos, digamos. Me impactó el silencio, sí, ¿no? Sí, sí. No te puedo decir que a mí, por ahí te podría traer evocaciones de días, de ruido, todo eso a mí personalmente no me pasa, pero sí de esto, bueno, también sí me pasa de percibir en la gente, cuando viene a la escuela, la necesidad de que esto vuelva a arrancar. Claro, sí. Que esto de alguna manera da ciertas certezas para la gente. No que solamente provea de alimentación a veces o de servicio educativo. También es como que le da un lugar social a los chicos, a los padres. Completamente. Sí, eso me parece que a mí me pasa como madre y lo veo mucho, y además me das el pie para el bloque que sigue, que es justamente unas pequeñas entrevistas con padres, además de docentes y directivos. Creo que lo que nos pasa un poco es que también nos organiza a nivel temporal la vida dentro de los hogares, la escuela, ¿no? Es un agente rector de un montón de otras cosas, es como una columna vertebral en donde uno va organizando todo el resto de su vida. Es esto que vos decís, el comerciante abre el negocio a tal horario y yo también organizo mi trabajo porque sé que mi niño tiene que entrar o salir de la escuela a tal momento. Y también creo que como padres confiamos de alguna manera, más allá de que a veces estamos más de acuerdo, menos de acuerdo, más en concordancia y coincidencia con todo lo que es la pedagogía de cada una de las instituciones, sí de alguna manera confiamos en que nuestros hijos ahí van a tener otras voces adultas, esto que vos decís, ¿no? Que van a guiarlos, que ellos pueden confrontar lo que escuchan en sus casas con otra realidad y con otra posición ideológica, política, emocional. Entonces me parece que es como un abanico que da la escuela que es importante, ¿no? Para los padres también. Entonces me parece que en ese sentido volvemos a esto de la escuela como organizador social, ¿no? Y como agente que interviene en varios aspectos. Incluso si lo analizamos así, fíjate que hasta termina siendo una moral de mínimos compartida, porque el hecho de que todos aceptemos la posibilidad de que nuestros horarios se organicen en función de esta organización, es porque también compartimos la idea de que es bueno, que es una categoría moral, ¿no? Que la escuela es buena, sigue siendo buena para nuestros hijos. Sí, y yo creo que en definitiva un poco esto que vos decías, por el sistema en el que estamos, es un poco necesaria. Creo que a muchos padres nos ha hecho replantearnos qué es lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo, cómo organizamos nuestro trabajo y a qué le dedicamos nuestras horas en nuestra casa, ¿no? De alguna manera eso
o sea, al no tener a la institución educativa, hace que nosotros inevitablemente organicemos todo esto de manera distinta. Bueno, muchas gracias, seguimos en contacto y bueno, gracias por tu Gracias función. a ustedes. Que estés muy bien. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gabriela, trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el nivel secundario, en el sector público. Soy profesora de teatro y estoy transitando la pandemia en mi casa con mis 2 hijas con las que convivo. Soy la única adulta a cargo. Y bueno, este año fue un año de mucha improvisación, de llevar adelante una tarea titánica que implicó aplicar un sistema educativo en la virtualidad sin ningún tipo de recursos o de contención de parte del gobierno de la ciudad y del Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad, quedando en manos de las comunidades educativas la forma en que se llevaba adelante, poniendo el cuerpo, poniendo nuestros propios recursos tecnológicos y de conectividad. Se siente mucha presión también porque pareciera que los docentes estamos en nuestra casa de vacaciones cuando en realidad se nos duplicó la tarea y por ahí no se visibiliza. Creo que el territorio escolar cambió y hoy incide hacia adentro de las familias. Y por otro lado también hay como una cuestión de mucha exposición pública a través de los medios de educación, de los medios de comunicación que están informando entre comillas cosas que generan muchas dudas en los chicos, en los estudiantes, en las familias, porque contradicen muchas veces lo que estamos diciendo desde la escuela y en vez de favorecer generan como más disrupción. Los chicos, por un lado, se dio como un acercamiento mayor hacia los docentes, los que tenían la posibilidad de acercarse porque contaban con los recursos, porque bueno, se daba como un nivel de intimidad al poder hablar a través del WhatsApp, del teléfono celular privado del docente, al ellos sentir que vos le estás mandando un mail personal y lo estás preguntando, conteniendo, participando. Y por otro lado también se verificaba por momentos algún tipo de tristeza o depresión que podían demostrar los chicos por lo que estábamos viviendo, que es lógico. Y bueno, y desde la escuela muchas veces se los contenía, fuimos como partícipes de sus intimidades, pudimos contenerlos en aspectos que nada tenían que ver con lo pedagógico, sino más con el ámbito personal y emocional. La pandemia lo que manifestó es que el sistema educativo carece de una mirada que tenga que ver con lo que la gente necesita, en este sentido que se ve la educación como un costo y no una inversión, y se ven las falencias de un sistema educativo que no responde a las necesidades de la gente y que eso está sostenido y apoyado en los hombros de los participantes de las comunidades educativas, de los docentes, de los directivos, incluso de los padres que también se organizaron desde las escuelas acciones para poder acercar a las familias que necesitaban alimentos, que dado que el gobierno no respondía tampoco a esta necesidad y a esta falencia en el ámbito de escuela media, digamos. Y bueno, la escuela bueno, asume como un rol diferente porque es como que se mete hacia adentro de las familias, ¿no? Yo lo que creo es que, bueno, lo que evidenció el sistema educativo es la gran desigualdad que hay entre los chicos que tienen recursos y los que no. Lo que hizo fue acrecentar estas diferencias y dejar totalmente afuera a los chicos que no tienen acceso
a internet, a soportes tecnológicos. De ninguna manera el gobierno de la ciudad respondió a las insistentes demandas de que por favor cubran estas falencias. Se trata de que los chicos estudien en la virtualidad cuando no tienen ni conexión ni tecnología, con lo cual se cae como en una suerte de digamos, de cosa imposible de llevar adelante. Es como que genera mucha frustración en un alumno cuando vos le estás tratando de enseñar, de educar, de que pueda aprender a través de un sistema virtual cuando no tiene virtualidad. O sea que lo que hace es esto, remarcar totalmente las diferencias y empujar a los que están afuera aún más afuera. El sistema educativo que yo me imagino para el futuro es uno que pueda responder a las necesidades reales de las personas, que pueda mirar la educación como la mayor inversión a la que tiene que atender un Estado para generar un futuro para todas las personas, y que sea un sistema educativo que pueda viabilizar, digamos, la libertad de las personas, que puedan las personas ser libres a partir de ir a la escuela. Este año escolar, si yo lo tengo que identificar con una palabra, lo identificaría con la palabra tsunami. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos. Hola, soy Martín, papá de Mora, de primer año C del IPETIN de la ciudad de Tanti. Bueno, este año arrancó y a la semana se cerró el colegio por la pandemia y empezaron a tener clases virtuales, las cuales fueron realizadas a través de Classroom, una plataforma que lo mandan a través de Gmail. Y algunas clases de Zoom, que no fueron muchas, cuento 4 o 5 clases de inglés y 2 o 3 clases de matemática y una clase de tecnología. Bueno, hubo por ahí problemas con la conectividad o el maestro, que muchas veces no sabe bien cómo funcionaba la plataforma y bueno, no lo subía o se cortaba, se caía el sistema. Trabajan después quisieron hacerlo con Meet y también tuvieron algún inconveniente, o sea que desde ese punto no podían trabajar bien. Bueno, los inconvenientes surgieron, sí, como padre y madre tuvimos que afrontar algo que no teníamos previsto, más allá ellos, su forma de sentir y de estar todo el tiempo en la casa, o sea, sentir una frustración, por ahí no saber abordar más que el primer año de secundaria, no saber abordarlo a través de esta forma de interacción a través de internet, donde le costaba hacer trabajo porque tenían que investigar, si bien en Google, o sea, en las plataformas hay bastante información, es como que tampoco los orientamos nosotros como padres porque no saben buscar, y creo que por ese lado también, bueno, si bien quizá el colegio no está preparado para interactuar a través de internet, porque es como que la consigna en las materias más duras como matemática, inglés, tecnología, dificilísimo, porque no se subía un tutorial quizás para explicarle como maestro de qué funcionaba, sino que ellos tenían que investigar. Y por ahí se hacía muy tedioso la investigación porque no entendía de qué estaban viendo. Tanto en matemática como geometría e inglés fueron bastante difíciles. La otra materia quizás es más llevadera, pero bueno, creo que ellos necesitan el contacto humano, que fue lo que faltó, y bueno, por ahí, por ese lado, se notó muchísimo la frustración de ellos, los cambios de hábitos, los cambios de horarios, o sea, el no tener bien momentos X para poder
decir, bueno, este es el horario para ir a la escuela, este es el horario para estudiar. No lo tienen, no tienen ese hábito. Desde ese lado se fue un poco difícil. Y después, bueno, el tema de ellos entender esto, que no lo terminan de entender, de no poder salir, de no poder estar con los compañeros. Si bien al último ya hubo un par de contactos con sus compañeros, porque creo que es algo fundamental que ellos necesitan tener contacto con el otro, y así mismo los maestros que tuvieron una semana de clase, o sea, no conocieron a los maestros. Entonces tampoco tienen un nivel de confianza como para estar preguntando de manera más individual. Y bueno, también en eso lo tuvimos que ir acompañando para que ellos puedan preguntarle a los maestros. Por ahí quizás los maestros también están como muy desorientados con todo esto a nivel tecnológico, y se demoran o no saben cómo responder bien en tiempo y forma, o por ahí indagar qué le está pasando al chico, porque quizás un problema de matemática requiere no solamente que se lo expliquen, sino a ver qué contenido tiene ese chico o ese niña de todo lo que está viendo. Pero bueno, lo fuimos trabajando y esperemos que el año que viene ya puedan empezar las clases y, bueno, y ponerse a nivel. Creo que el nivel de este año es totalmente bajo a nivel educativo. Quizás habría que, no sé cómo medirlo, pero bueno, espero que el año que viene ya puedan ellos estar presentes con sus compañeros y sus docentes. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar esta tarde, estamos muy contentas por todos los testimonios. Por supuesto, faltan muchísimas aristas más para tocar. Sabemos que la educación es un ámbito donde muchas cosas ocurren. Sería imposible en esta horita abarcarlas todas, pero bueno, como para dar ahí un poco un pantallazo. Sí, también sabemos que no solo la adolescencia, sino también la niñez está sufriendo una gran falta en este contexto. Y bueno, la idea un poco de este programa es que nos preguntemos y que también instemos a nuestros representantes, a las autoridades y a todos aquellos que tienen alguna actividad y alguna función en el sistema educativo formal, que por ahora es el más democrático y es el que, digamos, nos abarca a todos. ¿Cuáles son los desafíos que se plantean para el año que viene? Que sabemos que va a ser un año también bastante complicado. Y bueno, para pensar ya la educación nueva, sin pensar en un sistema que, digamos, ya ha quedado viejo, sino empezar a pensar cómo vamos a hacer esta transición a lo nuevo, a lo que se viene, y realmente con los recursos y con la formación, con los recursos humanos y tecnológicos que se necesita para afrontar lo que se viene y para no dejar en abandono a nuestros niños, a nuestros adolescentes y también a todos los actores sociales que participan del sistema educativo, como los docentes. Una de las cosas que nos preguntamos mucho en MUMI fue específicamente en las docentes que son mamás y que muchas están solas en sus casas, afrontando varias tareas. Y bueno, ¿no? ¿Qué pasa con estos cuerpos? ¿Qué pasa con estos territorios que se están transformando y moviendo? ¿Y cómo hacemos para contener y para estar presentes en este cambio? Sí, un poco pensando en todos los agentes del Estado que tienen la responsabilidad de intentar que el peso sea repartido, ¿no? Que no sobrecaiga solamente o mayoritariamente en las familias. Sabemos que, o creemos que va a ser un año también duro a nivel económico, donde los mapadres vamos a estar trabajando bastante. Bueno, muchas veces es difícil poder cubrir las necesidades de nuestros hijos, ¿no? Entonces, pensar un poco en toda esa conjunción
que se da dentro del hogar y dentro también del ámbito educativo. Sí, también nos volvemos a preguntar, ¿no?, la necesidad de volver a juntarnos en comunidades, de volver a pensar en qué pasa en este territorio micro que cada uno habita, se llame barrio, se llame ciudad, se llame alrededores, para poder generar esas comunidades de apoyo, de contención entre mapadres y también entre niñes y adolescentes que necesitan el encuentro físico, presencial, el compartir y la sociabilidad que sabemos que la escuela en sus distintos niveles era un pilar fundamental, ¿no? Que lo sigue siendo, pero bueno, a través de la virtualidad muchas cuestiones se transforman de la vincularidad. Sí, y estaba pensando en el tema de la participación ciudadana, ¿no? Cómo podemos, desde cada uno de los barrios, de las comunidades y de los municipios, ya que en esta pandemia esta posibilidad se abrió más de pensarse territorialmente en lo micro, cómo podemos generar una influencia positiva y también una presión y un pedido hacia el Estado, nación, provincial y municipal, para que se tengan en cuenta las necesidades de todos los actores que participan dentro de la comunidad educativa. Bueno, así que este es nuestro deseo desde MUMI en esta anteúltima entrega en el espacio de Otilia, en la Radio Villanos. Estamos muy felices y bueno, seguramente nos encontraremos en diciembre para hacer un balance y un cierre final y agradecerles a todos los oyentes que estuvieron allí. Muchas gracias y buen mes. MUMI, con los pies en la tierra y la voz en el aire. Otilia Tanti. Dale, vení. A Otilia lo hacemos entre todos. A Otilia lo hacemos entre todos. Dale, vení. Vení a Otilia. Vení, lo hacemos entre todos. Lo hacemos entre todos. Todas. Vení, Otilia. Dale, vení, vení. Lo hacemos. Vení, Otilia. Te esperamos, lo hacemos entre todos. Tanti. Todos hacemos Otilia. Otilia, Belgrano 506, Tanti. Otilia. 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 Otilia.